Pero bueno, vamos a empezar el directo con este video de 105 curiosidades de Escalofríos y de R.L. Stine, el escritor de los libros. Ustedes eran muy jóvenes, y esto era una vaina que yo veía de boomer total y absoluto. Era buenísima esta verga. Era una antología de relatos de terror del tipo. Y eso lo pasaban por Footkids, ni siquiera era Jetix. Aquí toda la gente llora con Disney XD, pero antes de eso estuvo Jetix y antes de eso estuvo Footkids. Y bueno, esto salía en Footkids. ¡Qué broma! Esto era buenísimo. Y yo me acuerdo de un montón de monstruos y de criaturas de esta época. Y Jack Black trató de hacer nuevas películas de esta. La primera estuvo muy buena, la segunda ya estuvo medio pocha, pero es que esto era genial. Exacto, sale al mismo tiempo de Le temes a la oscuridad, Zimmer. Tú también eres un viejo de mierda, 105 curiosidades de Escalofríos. Espero bueno, que... por eso. Escalofríos salía en Footkids y Le temes a la oscuridad salía en Nickelodeon, cuando tenían programas más o menos para adultos, para adolescentes. También había una especie de competencia, de reality de competencia entre niños que se llamaba, que era con un tiki o algo así por el estilo. les gusten. El nombre original, Goosebumps, significa piel de gallina. R.L. Stine se inspiró luego de varias semanas buscando un nombre para la saga. Mientras hojeaba una revista de TV Guide, vio un anuncio en la parte inferior de la página que decía: es la semana de Goosebumps, en el canal 11. En España se llamó Pesadillas y en Latinoamérica, como siempre, España haciendo lo peor posible, haciendo el doblaje peor posible. Escalofríos, y en Italia la saga lleva por nombre Piccoli Brividi, que significa pequeños escalofríos. Bueno, qué gay. Ah, bueno, por cierto, creo que también trataron de sacar una serie nueva, así una live action hace un par de años. Yo vi como los primeros 3 y 4 capítulos. Está bien, pero no me enganchó. La serie se estrenó por primera vez el 27 de octubre de 1995 en Fox y finalizó el 16 de noviembre de 1998. Mira eso, yo tenía 6 años cuando terminó esta verga. ¿Qué pasó, Félix? ¿Cómo estamos? Hoy es el día de ser boomer. El que me pase el video de más boomer, de cosas que veía el más boomer, se gana un auto. Pero no se lo va a ganar. Un total de 4 temporadas y 74 episodios, o 56 si no se... Y Cuentos de la Cripta, eso lo pasaban en Cartoon Network, sí. Eso era una serie animada que pasaban en Cartoon Network. Me sorprende ahora que lo pienso que habían tantas cosas de terror para niños en esa época, al principio de los 2000. Escalofríos, Le temes a la oscuridad, Coraje el perro cobarde, Los misterios de Móvil, Cuentos de la Cripta, la antología esa de Me contó un amigo, las freak historias... de eso de me contó un amigo que me contó un amigo. Eso es Los Media total. Habría que ver algo de eso. Consideran las segundas y terceras partes como episodios separados. Escalofríos fue el programa infantil número 1 en Estados Unidos durante 4 años consecutivos en Fox Kids. Solo 19 libros de la serie original no recibieron adaptación televisiva. La saga cuenta con un total de 60 libros, siendo el 60 libros de Escalofríos, 60 libros de Escalofríos. Por eso es que el tipo decía en las películas que él vendió más libros que Stephen King. Último, Sangre de Monstruo 4, publicado en Sangre de Monstruo 4, no jodas, la recontravenganza. 1999. Se vendieron más de 400 millones de copias de Escalofríos en todo el mundo, convirtiéndola en la segunda franquicia de libros más grandes de todos los tiempos, solo por detrás de Harry Potter, que ha vendido 600... Mira eso desapercibido. ¿Qué pasó al aire? Estamos viendo aquí cosas de boomer y empezamos con Escalofríos. ¿Quién diría que Escalofríos vendió más que todo excepto Harry Potter? Qué locura, 400 millones de copias. Claro, supongo que esto era porque eran libros que se vendían en las escuelas. Que se repartían en las escuelas para que los niños leyeran. Su madre, debo escribir terror, sí. Es que por eso decía que vendió más que Stephen King. Porque es un chiste que suele hacer el tipo contra Stephen King. Que él es mejor escritor, que a él se le ocurrió lo de It, que él tenía mejores libros, ese tipo de cosas. Las portadas me recuerdan al Mago de Oz, imagínate tú. millones de copias. R.L. Stine supera en ventas a Stephen King, quien ha vendido cerca de 350 millones de copias en todo el mundo. Imagínate esto. Porque como me compré, mira este detallito, mira, como yo me compré los libros de Sanderson, para que tú veas que todavía no lleva video el Sanderson,
por alguna razón, todos los estuches llevaban una etiquetita. Esta etiquetita que decía que el tipo había vendido 35 millones de copias. Y los muy hijos de puta también se los pusieron dentro de los libros, pero eran unas etiqueticas que se pegaban. Entonces yo estuve todos los días después de que los compré sacándole las etiqueticas porque me daba mucho toque. Pero eso, Sanderson lleva 45. Todavía no le lleva vida a Stephen King. La serie se rodó en Canadá, no en Estados Unidos, ya que filmar en Canadá era mucho más económico y las leyes sobre trabajo infantil eran más laxas, permitiendo a los niños actores filmar por más tiempo. Los niños de los 90... Creo que por algo así por el estilo empezaron a hacer los Power Rangers en Nueva Zelanda, por algo así por el estilo. Vivieron una auténtica fiebre literaria con esta serie. Durante su apogeo, esperaban con ansias cada nueva entrega, que se hizo popular sin necesidad de anuncios. Su éxito se basó en el boca a boca entre los jóvenes. Slappy era lo mejor del mundo, Jane Stein, esposa de R.L. Stein, trabajó en la serie de televisión y se aseguró de que fuera una adaptación fiel a los libros, evitando que fuera demasiado lejos, demasiado tonta o demasiado adulta. A diferencia de Le temes a la oscuridad... Esto también era una cosa muy genial, Le temes a la oscuridad. Cada episodio de Escalofríos comenzaba sin un narrador, excepto cuando el propio Stein aparecía para dar una pequeña sinopsis. Inicialmente, R.L. Stein no quería escribir Escalofríos. Ya era exitoso con sus novelas Fear Street para adolescentes. Pero su esposa Jane, quien también fue su estricta editora, junto a su socia, tuvieron que convencerlo con insistencia para crear una saga dirigida a niños de 7 a 12 años. Este tipo debe ser ultra recontramillonario. Qué lástima ahora que esta cuestión haya quedado tan en el olvido, El compositor Jack Lenz, quien se encargó de la banda sonora de la serie, intentó crear una música que fuera divertida y aterradora, y cuando se dio cuenta de que había un perro en la secuencia, incluyó el sonido de un perro ladrando. Esta música era mítica. Que eso hizo reír Esto era mitológico, Esto es mitológico. El intro de Escalofrío es mitológico, es mitiquísimo. Todos. Y pensó que si no lograba que la música provocara miedo, al menos podría hacer reír a alguien. En 1994 hubo conversaciones para hacer una película de Escalofríos con Tim Burton como productor, e incluso se contempló que él mismo la dirigiera. Sin embargo, el proyecto se vino abajo cuando Burton abandonó la idea para enfocarse en otro film, Superman Live, la famosa película que nunca llegó a ver la luz. George A. Romero, la persona que prácticamente inventó el género de zombies como lo conocemos, también fue considerado para dirigir una película de Escalofríos, y un guión que escribió para Bienvenidos a la Casa de la Muerte fue descubierto en 2021. La adaptación televisiva de ese libro incorporó un punto de la trama similar al guión de Romero. Hasta la fecha se han hecho 2 películas de Escalofríos. La primera película está buena, pero la segunda de esto no me gustó. Pero imagínate, qué cosa tan increíble que esto fuera tan famoso en su época, Le pondré esto a mis hijos, sé que me lo agradecerán cuando crezcan. Es que esto era muy bueno, Esto era buenísimo. Lo que pasa es que está viejo. La primera se estrenó en 2015 y la segunda en 2018. En la película de 2015, los creadores decidieron no adaptar un solo libro, sino crear un universo donde todos los personajes pudieran coexistir. También convirtieron a R.L. Stein en un personaje ficticio interpretado por Jack Black. Los trailers de la película de 2015 fueron tan exitosos que inmediatamente fue aprobada una secuela, antes de que la primera película se estrenara. El propio Stein tuvo un cameo corto saludando a su yo de la película, interpretando a un personaje llamado Mr. Black, un guiño a que Jack Black lo estaba interpretando. Aunque parecía algo sencillo, la grabación se complicó más de lo esperado y terminaron repitiendo la misma escena unas 25 veces por distintos contratiempos. También existen 2 series de la franquicia que se estrenaron recientemente. La primera llegó en 2023. Y este creo que fue la que yo vi. Esta sí trata de adaptar los cuentos del tipo. A diferencia de la clásica versión de los 90, esta nueva serie presenta una narrativa continua. 5 adolescentes descubren secretos oscuros relacionados con un incendio misterioso ocurrido décadas atrás. No me había fijado. Esta es la tipa de la fosa, del pit. Oye, esta es la lesbiana, la doctora de lesbiana. Uy, no me había fijado. Tuvo tan buena recepción que fue renovada para una segunda temporada. Esa segunda temporada se titula Goosebumps The Vanishing y se estrenó en enero de 2020. Mira, sale rosa y todo,
Presenta una historia totalmente nueva. Dos hermanos se mudan a una casa con una amenaza oculta, vinculada a la desaparición de 5 jóvenes en 1994. En 1998 se realizó una adaptación teatral de Escalofríos en Disney World, que presentaba a varios de los monstruos más famosos de los libros. DreamWorks Interactive de Steven Spielberg lanzó un videojuego de Escalofríos llamado Escape from Horrorland, que presentaba una aparición inesperada de Jeff Goldblum como el conde Drácula. R.L. Stein es el hombre de sombrero y saco negro que aparece en la presentación del programa, donde al abrir su maletín, las historias cobran vida. La historia de la máscara maldita de la máscara, qué cosa tan loca, se basa en una anécdota real, en el que el hijo mayor de Stein, Matt, se puso una máscara de Frankenstein que se la atoró y no se la podía sacar. A Stein le pareció tan buena idea que en vez de ayudarlo, fue corriendo a su escritorio a anotarlo. En ese mismo el mejor padre del año. Episodio, el hecho de que haya un disfraz de pato refleja la infancia de Stein, ya que su madre lo disfrazaba así para Halloween en lugar de permitirle un disfraz de monstruo. La inspiración para el capítulo Sangre de Monstruo surgió de un envase de plástico con una masa verde pegajosa tipo slime de su hijo que no pudo quitar de una pared. En la historia No bajes al sótano, Stein se inspiró en la idea de un hombre al que le crecen plantas en la cabeza en lugar de cabello al quitarse la gorra. Los capítulos favoritos de Stein son La noche del muñeco viviente, No, los de Slappy. Slappy es tremendo villano. No bajes al sótano y La máscara maldita. Su personaje favorito es Slappy, el muñeco ventrílocuo. También es el personaje que más aparece a lo largo de la serie. Mira, los nombres de los niños protagonistas de sus libros los sacó de los compañeros de colegio de su hijo Matt. R.L. Stein modificó algunas historias y títulos por recomendación de sus editores para hacerlos menos agresivos. Por ejemplo, en Terror en la biblioteca, el bibliotecario, el señor Morman, que en el libro se comía a los niños, para la serie fue cambiado por grillos. El capítulo de La noche del muñeco viviente fue prohibido por un tiempo debido a objeciones por ser demasiado aterrador o No, esto daba miedo, tú eres un niño y esto te da miedo, Slappy, la ciudad esta que te metes, había un capítulo donde un par de niños se metían dentro de una maqueta y estaban atrapados dentro de la maqueta. Había otro que era el fantasma de una instructora de piano. Había otro en donde se clonaban o algo así por el estilo, la sangre de monstruo. Había de todo. Temas satánicos subliminales. En 1998, Scholastic realizó un concurso de títulos. El ganador, Braden Thomas Gardner, propuso Dead Dog Still Fetches. Un perro muerto sigue trayendo cosas. R.L. Stein colaboró con Braden y niños en un auditorio. No, Slappy es este. Slappy es el muñeco ventrílocuo, es este. Habrá otro payaso en el tema de la oscuridad, pero este es Slappy. Para crear una historia corta basada en ese título. La información sobre esta historia se había perdido, pero fue recuperada años después gracias a una grabación de R.L. Stein con los niños subida a internet. La historia trata de Braden y su hermana Jessica jugando con su perro Seth en un cementerio. Seth regresa con... No, eso sí yo no sé mucho de Le temes a la oscuridad. Un cráneo humano, lo que invoca a un esqueleto sin cabeza. El esqueleto se enfurece, pero los niños y el perro no muestran miedo. Al leer una lápida cercana, el esqueleto descubre la razón. Puedes meterte con los muertos o con un perro, pero no puedes meterte con un perro muerto. Esta historia es comparable a Bienvenidos a la Casa de la Muerte. La serie de Escalofríos y Le temes a la oscuridad compartieron algunos de sus actores. Por ejemplo, Hannah Stone, de Piel de hombre lobo, y Amy Kramer, de La noche del muñeco viviente, aparecieron en La historia de la dama de piedra, de Le temes a la oscuridad. En el capítulo Susto en la calle Espanto, se pueden ver máscaras de monstruos utilizadas en otros capítulos en una estantería. Uno de los personajes más famosos de Escalofríos es Slappy, un malvado muñeco ventrílocuo que aparece en varios libros. Stein afirma que parte de la inspiración para Slappy proviene de un cuento que su madre solía leerle antes de dormir. Pinocho. En el apogeo de su popularidad, R.L. Stein llegaba a escribir al menos 2 novelas al mes. Es cierto, Red, mándame la cosa más boomer, más de boomer que tú conozcas. Empezamos con Escalofríos, pero puedes venirme con cualquier cosa. Hielo Locos, los Thundercats. No, bueno, los Thundercats ya es demasiado. Pero cosas así de esa época, los motorratones de Marte, cosas así, super boomer.
una de Escalofríos y otra de Fear Street, terminando un primer borrador en unos 10 días. Como le dijo al periódico The Village Voice, nunca salía a comer, escribía 20 páginas al día. Según sus cálculos, le llevaba entre 3 y 4 días esbozar el argumento de un nuevo libro, o hasta 2 semanas si se trataba de una historia especialmente complicada. En ese esquema, le dijo a Scholastic, creo una hoja de referencia con todos los personajes del libro. Escribo el nombre del personaje y algunas características. Tim Jacobus, el artista que pintó casi todas las portadas originales de Escalofríos, nunca leyó los libros que ilustraba. Solo recibía el título y un breve párrafo de Stine. El artista tardó 35 horas en crear cada portada. Tim dibujó 3 bocetos de 20 por 25 centímetros para cada portada antes de utilizar acrílicos y un aerógrafo en la versión final. El trabajo era tan constante y rápido, según él, que no había tiempo para muchas ideas y venidas creativas, lo que significa que la editorial solía aceptar sin más lo que él les proporcionaba. Jacobus también recibía cada vez menos información sobre los libros. En una ocasión, Tim Jacobus envió una portada para Sonríe y Muere que no tenía relación con la historia, por lo que R.L. Stine tuvo que añadir una secuencia de sueños sobre esqueletos de barbacoa para que la portada tuviera sentido. Hombre, mira eso. Esto lo escribían como churros, ¿eh? Qué locura. Bueno, si alcanzó a escribir 60 libros tan rápido es por algo. Stine y Jacobus trabajaron juntos durante 4 años antes de conocerse en persona. Los libros más vendidos de la saga juntos durante 4 años antes de conocerse en persona. Los libros más vendidos de la saga fueron Bienvenidos a la Casa de la Muerte y Sonríe y Muere. En 2006, Scholastic lanzó novelas gráficas, Goosebumps Graphics, adaptando 10 historias originales en 4. ¿Cuánta plata hicieron estos conchetumares, eh? Porque Scholastic también es la editorial que descubrió a Harry Potter, ¿eh? Estos tipos sacaron todo el dinero del mundo. Demasiado dinero, ¿eh? Demasiado. Libros. Entre 1995 y 1997. Algo que viste en tu infancia, no sé. Es que tendrías que buscarme algo así súper viejo de esa época. Por eso yo estaba pensando en cosas como los Vidaman, los Hielo Locos, cosas de los 90 y de los 2000. Todo, bueno, los juguetes de los 2000, de los 90, todo ese poco de clones que sacaron de las Tortugas Ninja. Scholastic publicó 4 libros de tapa dura titulados Goosebumps Monster Edition, cada uno con 3 historias y características especiales como un sonido al abrir el libro. ¡Coño! Las portadas de los libros de Escalofríos que salieron en Japón son consideradas las más aterradoras por muchos fans. Sí. Al principio los libros no se vendieron tan bien, en gran parte porque no se hizo publicidad ni marketing. Se publicaba un nuevo libro cada 2 meses y tras los primeros, la recomendación entre los niños los convirtió en un éxito. Goosebumps fue más cuestionada que el libro Sex de Madonna. En su apogeo, en los años 90, la serie Goosebumps ocupó uno de los primeros puestos en la lista de libros cuestionados de la Asociación Americana de Bibliotecas. Fue más cuestionada que Sex de Madonna, el libro de cocina del anarquista y partes privadas de Howard Stern. Stine llegó a un punto en el que ya no se le ocurrían ideas para tramas, sino títulos. Después de imaginar... Bueno, después de 60 libros, ¿tú qué crees, bro? Todas las tramas espeluznantes pero aptas para niños que se le ocurrieron, desde cámaras embrujadas hasta gnomos del jardín mortíferos, el autor dejó de intentar crear tramas. En su lugar piensa en títulos atractivos y luego construye una historia en torno a ellos. Este consejo es muy bueno. También lo podemos aplicar para crear videos de YouTube. El gran salto de Stine al mundo de la literatura de terror se produjo por... Coño, pero qué tipo... Libro de cocina del anarquista. No, ese no es el que yo creo que es otra cosa. Es otra cosa. Yo he escuchado de eso, pero ahorita no me acuerdo los detalles. Por casualidad. Porque creo que tiene que ver algo por el estilo de que hay varias secciones del libro que te enseñan cómo preparar bombas, cómo alinear armas, cómo construir silenciadores. Me quiere sonar que tiene que ver con eso, pero no me hagas caso. Stine le debe su gran oportunidad en el género de terror a otro escritor de terror anónimo. Estaba almorzando con Jean Fievel, la directora editorial de Scholastic en ese momento. Ella acababa de tener una pelea con un escritor de terror juvenil y dijo: nunca volveré a trabajar con él. Tú podrías escribir una buena novela de terror para adolescentes. ¿Qué te parece? No había leído ninguna novela de terror para adolescentes, pero en aquella época no decía que no a nada. Corrí a la librería y compré un montón de libros de terror. La primera novela de Stine, Cita a Ciegas, de 1986, alcanzó el número 1 en la lista de Publishers Weekly. A esta le siguieron otras más del mismo estilo.
full pulp, ¿eh? Esto es full pulp. La niñera, Casa de playa, Atropello y fuga y La novia. Muchos libros de Goosebumps tienen su origen en las películas de terror de los años 50 y en La dimensión desconocida. Stine nunca ambientó un libro de Goosebumps en Nueva York. Lo considera una especie de superstición y también porque cree que muchos niños no conocen la ciudad. En cambio, los suburbios les resultan más cercanos y menos elitistas. Según Stine, situar la historia en Nueva York podría volverla demasiado oscura para su público infantil. Stine tiene dos reglas no negociables a la hora de escribir sus libros: que todo lo que ocurra sea claramente fantasioso para que los niños no crean que podría pasar de verdad, y que la sangre sea verde, no roja, en las portadas, para suavizar el efecto visual. Cuando no estaba escribiendo Goosebumps o Fear Street, Stine dedicaba tiempo a responder personalmente las cartas de sus jóvenes lectores, porque consideraba que todos merecían una respuesta. Su favorita era la de un niño que le escribió una carta que decía simplemente: querido R.L. Stine, he leído 40 de tus libros y creo que son muy aburridos. Aunque ambos son considerados dos de los escritores de terror más famosos y exitosos, R.L. Stine y Stephen King tardaron mucho en conocerse en persona, en parte porque King casi nunca sale de Maine. Finalmente, Oye, pero mira eso, el Stephen King tomándose un matecito. No veo los likes, correcto, Zimmer. ¿Dónde están los likes del directo? ¿Dónde? Quiero verlos. Coincidieron en los premios Edgar en 2015, donde Stine le dijo: ¿sabías que una revista dijo que mis libros eran como un entrenamiento para que los jóvenes lectores luego te leyeran a ti? Y King respondió: sí, lo sé. La reunión fue amistosa, aunque King bromeó con Stine, acusándolo de haber usado todos los temas posibles relacionados con parques de atracciones y Halloween en sus libros. Y Stine admitió entre risas que probablemente tenía razón. Ni siquiera Stine es fan de todos sus libros. Él mismo ha reconocido que no todos pueden ser buenos. Al repasar algunos títulos antiguos, admitió que Ve a comer gusanos le parece un libro horrible, y que El fantasma aullador, pese a tener en la portada a un gran perro malvado, tampoco es bueno en absoluto. Es muy probable que Stine de niño no hubiera leído sus propios libros porque era extremadamente miedoso. Me daba miedo todo, confesó en una entrevista, recordando que de pequeño siempre creía que alguien lo acechaba en el garaje cuando volvía a casa en bicicleta. Esa misma timidez y temor lo llevaban a quedarse en su habitación escribiendo historias, algo que más adelante le sirvió para recrear la sensación de pánico en sus libros. Con el tiempo, parece que escribir terror le ayudó a superar sus miedos, porque asegura que hoy en día las películas de terror ya no le asustan, sino que incluso le hacen reír. Para él, esa mezcla entre lo divertido y lo espeluznante es precisamente lo que más atrapa a los niños. R.L. Stine seleccionó No bajes al sótano para hacer uno de los primeros libros de Goosebumps en adaptarse a un episodio, ya que quería asegurarse de que sus favoritos se convirtieran en episodios de televisión. Inicialmente, Stine fue contratado para escribir solo 4 libros de Goosebumps. Muchas de las historias de la serie tienen que ver con la infancia de R.L. Stine y sus miedos infantiles. Bueno, para que tú veas, qué irónico, un miedoso paranoico se convirtió en un gran escritor de terror. Sí, eso, bueno, por eso un mini Lovecraft, literalmente, José, porque Lovecraft también era eso, era un prejuicioso, un machista, un racista, un loco, un acomplejado, y le tenía miedo a los pescados. Monstruos debajo de la cama. Stine tiene un libro menos conocido de la saga titulado Una vida de pesadillas, que es su biografía y narra su infancia y carrera. De niño, su mamá le prohibía a él y a su hermano subir al ático de la casa, pero nunca les especificaba el por qué. Es por eso que Stine imaginaba lo que podría estar adentro, situación que muchos años más tarde lo inspiraría a crear las obras por las que es conocido. La razón por la que su madre les prohibía subir es porque el suelo de madera era inestable. Amaba los cómics, pero su mamá se rehusaba a comprárselos porque insistía en que era una tontería. Así que iba todas las semanas a la barbería del vecindario, donde el dueño contaba con una colección de historietas que se podían leer gratis. Stine empezó a escribir e ilustrar sus propios cómics desde los 9 años. Y una ocasión que por fin subió al ático, encontró una máquina de escribir, misma que guardó para poder poner en papel todas sus historias. Como su familia no contaban con una televisión en casa mientras crecía, escuchaban radio donde relataban cuentos de terror, historias de misterio y relatos del viejo oeste. Cuando anochecía... Eso también lo hacían en Venezuela, pasaban telenovelas y cosas así por el estilo, radionovelas.
Él y su hermano se contaban Y lo malo, yo solo escucho valores de un buen hombre. Excepto el miedo a los pescados. Qué pendejo. historias de miedo. Stein solía dejar sus relatos a medias para dejar en suspenso a su hermano, lo que precisamente aprendió de las historias de la radio y que luego aplicó a sus libros. Una de las experiencias que más lo marcó fue cuando asistió a un campamento y lo incitaron a lanzarse de chapuzón a un lago. Cuenta que no pudo hacerlo. Se quedó en shock. Beverly. Uf, esta escena Beverly. Y sintió el peor pánico que ha experimentado en su vida. En el colegio debía aprender Ahí fue cuando le prendió el instinto a los otros niños para hacer esa orgía cósmica que destruyó a Pennywise. Mecanografiar, pero como era tan hábil escribiendo con un solo dedo, la descartó. Hasta el día de hoy No, Beverly es una niña muy linda, ¿qué te pasa? escribe con un solo dedo cada una de sus historias. Dos de sus películas favoritas son Vino de las profundidades del mar y La noche de los muertos vivientes. Es por esos títulos que la mayoría de sus libros inician con esas palabras. Su primer trabajo tras graduarse de la universidad, como licenciado en artes, especializado en inglés, fue escribir entrevistas ficticias a celebridades para una revista de entretenimiento. Su segundo trabajo consistió en Las manos están aquí, ¿qué pasa? Cine. ¿Me veo fanático de las islas? No, a mí no me gustan las islas. Yo soy más de penínsulas. redactar artículos sobre refrescos. Finalmente consiguió empleo en Scholastic, donde escribió revistas infantiles durante 16 años. Eso Conoció a su esposa todo. en una fiesta a la que casi no asiste debido a la lluvia. Curiosamente, ella también casi no iba porque estaba resfriada. Aún así, ambos coincidieron y solo 2 semanas después contrajeron matrimonio. Verga, 2 semanas después, bro. Oye, el tipo no pierde el tiempo. Con razón, consiguió el contrato con Scholastic, trabajaba en la editorial. Y claro, lo pusieron a escribir eso de terror. ¿Qué decía yo? Porque este tipo está hablando, está comiendo con la jefe editorial. Redactar para el mundo literario de las revistas lo preparó para Einstein tenía una península también. No, pero espérate. Einstein es el inteligente. Está hablando de otra persona. escribir rápido y nunca quedarse sin ideas, porque tenía que lanzar uno por semana. Gracias a ello, nunca se ha enfrentado al famoso bloqueo del escritor. Luego de trabajar en la editorial Scholastic, entró en el mundo televisivo para ser guionista principal de El Castillo de Eureka, un show de títeres dirigido al público infantil que duró 3 temporadas. El Castillo de Eureka. Imagínate. Mientras trabajaba como guionista, Scholastic lo contactó otra vez y le propuso escribir libros de terror para adolescentes. Así fue como nació Fear Street. Posteriormente escribió ¡Temor callejero! Fríos, historias de miedo, pero para niños más chicos, porque su editora consideró que los niños también merecían una buena dosis de suspenso. Hasta el momento, Stein ha escrito más de 330 libros. Es un autor verdaderamente introvertido, bromista y con un corazón agradecido. En su estudio de escritura tiene cartas que le envían sus fanáticos e indica que a veces con solo leerlas se le salen las lágrimas. Se siente muy afortunado por ello. Stein no siempre fue terrorífico. Antes de triunfar con el terror, incursionó en la comedia, escribiendo para una revista de humor en la Universidad Estatal de Ohio y publicó más de 100 libros de chistes bajo el seudónimo de Jovial Bob. Pero el primer libro de terror que escribió, Blind Date, fue un éxito de ventas, lo que lo llevó a cambiar de género. De niño, Stein vendía sus propios libros de chistes entre sus compañeros de colegio. Años más tarde, su hijo Matthew siguió sus pasos y también montó un pequeño negocio en el colegio. Vendía la promesa de incluir a sus amigos en los próximos libros de Goosebumps por $10. Matthew pedía a su padre que agregara ciertos nombres y Stein solía hacerlo. Las objeciones de padres de familia alegaban que los libros eran demasiado aterradores para los niños, violentos, sangrientos o que incitaban a prácticas satánicas. Bibliotecarios ¡Uy, satánico! y otros defendieron los libros señalando su Oye, y luego el tipo dijo como 40 puntos atrás. Bueno, es que el tipo le ponía los nombres a los personajes por los hijos, claro, porque el tipo cobraba comisión, pues. Sí, vamos mitad y mitad, hijo. Tú me das los nombres y tú te quedas la mitad del dinero. popularidad y que los niños entendían que solo era ficción. En 1999, Scholastic demandó a Parachute alegando que R.L. Stein había incumplido su contrato al supuestamente contratar escritores fantasmas para cumplir con la alta demanda de los libros. Stein lo negó, afirmando que él escribía todos los libros solo con apoyo en los esquemas. La serie original de libros y la franquicia en general terminaron debido a una larga batalla legal
entre Scholastic y Parachute Press. Aunque muchos piensan que Scholastic siempre fue dueña absoluta de Escalofríos, en realidad la marca pertenecía a Parachute Press, una pequeña productora editorial fundada por Jane Stein, la esposa de R.L. Stein. Cerebro tiburón, mira eso, la tipa la pensó. Junto a su socia John Warisha. Scholastic, por su parte, era la editorial gigante encargada de publicar y distribuir los libros de Escalofríos, pero los derechos comerciales y de merchandising, como series, juguetes, etc., seguían siendo propiedad de Parachute Press. En 2003, después de años de disputas legales entre Scholastic y Parachute Press, Scholastic compró finalmente todos los derechos de Escalofríos por $9.65 millones. Este precio no es tanto. No es tanto. Parece sorprendentemente bajo si pensamos que para ese momento la saga de Escalofríos ya había vendido más de 400 millones de copias en todo el mundo. Además de los problemas legales, la disminución de las ventas y el hecho de que los niños de los 90 estaban creciendo y sus intereses cambiaban, coincidiendo con el ascenso de Harry Potter, también contribuyeron al fin de la serie original. Tras la resolución legal, la franquicia fue reactivada en 2003 con la reedición de libros clásicos y nuevo material a partir de 2007. Stephen King incluso le dio crédito a Escalofríos por allanar el camino para el éxito de Harry Potter al lograr que los niños se interesaran de nuevo en la lectura. En los 90 hubo una enorme cantidad de merchandising, incluyendo juguetes, sábanas, máscaras, cereales y extras en los propios libros como tatuajes y marcapáginas. En 1995 se creó el Club de Fans de Escalofríos, con suscripciones que ofrecían un boletín mensual y objetos. ¿A cuánto vendieron los derechos de Harry Potter? Cuya, habría que verlo. Porque lo que compraron fueron los derechos audiovisuales. Vamos a ver. ¿Por cuánto Rowling perdió los derechos de Harry Potter a Warner? No habrá sido mucho dinero para la época, pero algo habrá sido. Coño. Rowling vendió los derechos cinematográficos de los primeros 4 libros de Harry Potter a Warner por 1 millón de libras, o sea, $2 millones. A pesar del bajo precio inicial, ella mantuvo el control creativo y aseguró regalías. Claro, por eso ya está millonario, porque también recibe regalías de las películas. $1 millón, ¿eh? Dale, Pablito, cuídate, descansa. $1 millón le costó mira eso, le costó $1 millón. Y cada película de Harry Potter sacaba 500, 600 millones. Y claro, la marca ahorita vale 24.000. El mejor negocio de Warner en toda su vida. Y Warner todavía tiene los derechos de Harry Potter, ¿eh? Entonces esos 24.000 millones. Bueno, si no fuera por Harry Potter y por Juego de Tronos, Warner no valdría ni mierdas. Ahorita un poquito con Dune, pero no es una franquicia tan grande. Habría que ver si todavía tienen los derechos del Señor de los Anillos. De merchandising. En Latinoamérica, Escalofríos se estrenó a finales de los años 90 en Fox Kids, convirtiéndose en parte del icónico bloque Misteria. Fox Kids en Latinoamérica comenzó sus emisiones el 8 de noviembre de 1996, expandiendo la marca norteamericana al público iberoamericano, con una programación 100% infantil. En agosto de 2004, el canal fue reemplazado por Jetix, una nueva marca enfocada en acción y aventuras. Posteriormente, el 3 de julio de 2009, Jetix dio paso a Disney XD. Misteria sí, no, yo me acuerdo de toda esta época. Esto lo cambiaban a cada rato, ¿eh? Era un bloque temático en Fox Kids y más tarde también en Jetix, dedicado exclusivamente a series de terror, misterio y suspenso. Se emitía generalmente en horarios nocturnos o fines de semana, buscando atraer a un público algo mayor dentro de la franja infantil. Además de Escalofríos, el bloque Misteria incluía otras series emblemáticas, como Le temes a la oscuridad. No era de Nickelodeon, era de Fox Kids también. Ay, esto también yo lo veía. Qué buena era esta mierda. La escuela del agujero negro.
Creo que este niñito, creo que fue el único que se quedó famoso de este grupito. Ay, esta pelirrojita era muy linda, ¿eh? Esto era una mezcla de terror con ciencia. Porque estos tipos eran el club de ciencias de una escuela y tenían que resolver cosas sobrenaturales y de ciencia ficción. Clonación, que se convierten en plantas, se miniaturizan, se hacen invisibles, cosas así. Colegio del Agujero Negro, Qué Raro, Historias de Miedo, Espérate, ¿qué? como Le Temes a la Oscuridad, El Colegio del Agujero ¿Lo Negro, conozco? Qué Raro, Esto no sé qué carajos es. Historias de Miedo, Esto tampoco. Gárgolas, Gárgolas sí, pero yo no la vi. Héroes Góticos, Los Misterios de Móvil, Esto sí, esto es Gravity Falls antes de Gravity Falls. Esto era Gravity Falls antes de Gravity Falls. Los reales deberían ver Los Misterios de Móvil. Si te gustó Gravity Falls, te va a gustar esta vaina. entre otras. Incluso se creó una miniserie animada llamada Las Hermanitas Misteria, que se emitió en Jetix entre 2004 y 2007. Esta serie tomó su nombre del bloque original y mantenía el tono paranormal y misterioso. Finalmente, Escalofríos dejó de emitirse alrededor de 2006, cuando Jetix empezó a enfocarse en programación de acción y anime, y la serie no se Mira. Mira lo que estaba ahí cuando en Jetix ese banner. empezó a enfocarse en programación de Mira esto. Este no sé qué carajos es. Este no me acuerdo. Mira, aquí están las Wicks. Las Witch. Estos no sé quiénes son. No los identifico. Debe ser. No es de la carretera. Mira, este es el Dragon Booster. Este es el papá de Bajo Terra. Fuerza Mística, Los Monos y Jin Yang Yo. No me acuerdo, no estoy seguro si esta serie también la hizo el creador de Los Padrinos Mágicos. No me acuerdo. Esto tenía su gracia, ¿eh? acción y anime, y la serie no se renovó más. La serie original de Goosebumps emitió su último episodio en ¿Qué pasó, José? ¿Cómo andamos? Estados Unidos el 16 de noviembre de 1998, cerrando oficialmente con 4 temporadas. Pero en 4 Latinoamérica, temporadas. tras varios años de repeticiones en distintos canales, la serie original de Escalofríos fue retirada del catálogo oficial en septiembre de 2007, marcando su cancelación definitiva en televisión abierta y cable. Esa musiquita. ¿Les ha gustado? Y a vosotros también, ¿verdad? Que tengáis un día de miedo. Y con esto doy por terminada esta maratón de datos curiosos. La de arriba es la misma productora de Totalmente Espías, de Totally Spies, 3 espías sin límites. Con la garganta carrasposa. De verdad, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que al menos te hayas llevado un dato que no sabías y que hayas disfrutado este viaje por el mundo de Escalofríos, tanto como yo disfruté investigándolo y armando el video. Y si fue así, te pido un humilde like. Sí, like, cállate la boca. Estuvo bien el video, pero tampoco te excites. El tipo también sacó un video de